general es el mismo que planteamos, no importa de qué estén hablando. Por aquello que ustedes digan, no, pues es que a mí me gustan las comunicaciones, pues en comunicaciones, ¿qué vas a ver? Sistemas. No, yo quiero irme a electrónica para ver todos mis fierritos, me encantan esos fierritos, pues ¿qué crees? Esos fierritos forman parte de un ¿quién? Sistema. Y luego si tú te vas, no sé, a acústica, híjole, ¿qué crees que vas a ver ahí? Sistemas. Y luego, si obviamente, si te vas a control, ¿qué vas a trabajar? ¿O qué vas a ver? Sistemas. Y si te vas, ¿cuál me falta? ¿Qué especialidad me falta? Comunicaciones, computación. Vas a trabajar igual los programas y ¿Y qué crees que programas y esos programas qué son? Sistemas. ¿Ok? Entonces, no importa de qué hables. Y todavía podemos hablar mucho más ampliamente. Si estás hablando de la parte administrativa, ¿sí? Toda la administración es un sistema, igual, ¿ok? Y cuando hablamos de administración, no solo hablamos específicamente de la parte administrativa económica, sino hablamos de todo. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las configuraciones, de los servidores, de las configuraciones, de las direcciones IP, de todo lo que es la parte de permisos, qué permisos le vas a dar a qué, a quién, las etiquetas, ¿qué crees? Es administración. ¿Y qué estás administrando al final del día? Un sistema, ¿ok? Puedes estar administrando personal y sigue siendo un sistema. Puedes estar administrando pues, los billetitos y es un sistema. Puedes estar administrando todo lo que tengas en una bodega, ¿verdad? Todos tus insumos del día, etcétera, para producción, para la papelería, es un sistema. ¿Ok? Entonces siempre que hablamos nosotros de un sistema, nos va a servir para cualquier cosa. Vamos a aplicar estos mismos principios a lo que quieras, a lo que se necesite. ¿Sí? Entonces, no importa de qué se hable, no importa a qué nos refiramos, en dónde nos toque trabajar y qué actividad tengamos que realizar, es más sencillo para nosotros el poder llevar a cabo nuestra actividad si no perdemos de vista que todo lo que estamos haciendo es trabajar y manejar sistemas. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, tomen nota de que todo es un sistema. Y como todos los sistemas, resulta que tienen los mismos elementos básicos. No importa de qué hables, estás hablando de lo mismo, un sistema. Y un sistema tiene los mismos elementos. Pueden cambiar su forma, pueden ser más grandes, más chiquitos, pueden ser tangibles porque son cosas que tú puedes observar y tocar, pueden ser cosas que no puedes ni observar ni tocar, ¿sí? Pero siguen siendo los mismos elementos. Y la relación entre ellos sigue siendo la misma. Entonces, eso es bien importante. Entonces, no importa de qué área, qué especialidad quieran o de qué área sea la naturaleza de ese sistema que están analizando. Un sistema es un sistema y tiene los elementos que tiene un sistema. ¿Ok? Eso les debe quedar clarísimo. ¿Ok? Un sistema es un sistema y tiene los elementos que tiene un sistema. Y ya. ¿Sí? No importa qué nombres, no importa qué monitos tenga, da exactamente igual, ¿ok? Entonces, un sistema es un sistema y tiene los elementos de un sistema, y eso es todo. Entonces, hablando de los sistemas, pues precisamente era de lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué elementos tiene el tal sistema? Y entonces es de lo que estamos hablando, un sistema. ¿Qué elementos tiene un sistema? Bueno, pues el sistema ya vimos que tiene cualquier sistema,
un bonche de elementos, ¿recuerdan? Tiene un montón de elementos que dependiendo para qué quieras al sistema, por eso es importante saber qué tipo de sistema es o qué hace para qué quiero el sistema. Sí, nosotros, por ejemplo, la clase pasada que decíamos, pues es que mira, queremos ver el sistema, sistema circulatorio. Pues ¿qué elementos tiene el sistema circulatorio? Pues había que ver qué elementos son. Ya que si yo, por ejemplo, tomaba todos estos elementos, que era lo que nosotros habíamos puesto, pues dices, perdón, pero aquí yo no puedo distinguir qué hace el sistema, porque yo veo elementos muy raros que ni vienen al caso. Pues ¿por qué? Pues porque aquí hay ese es el primer problema a resolver para poder saber después tomar mis decisiones de qué hacer con mi sistema. Lo primero que debo hacer pues es identificar los elementos. Y aquí a lo mejor es muy evidente qué cosa sí tiene que ver y qué cosa no tiene que ver. Pero cuando ya estemos haciendo el análisis ya de sistemas, digamos, en el mundo real, pues resulta que a lo mejor ya no es tan evidente el ver que sí y que no. Sin embargo, al saber para qué quieres el sistema, verán que poco a poco dices, bueno, pues si yo voy a analizar, por ejemplo, un sistema hidráulico, bueno, pues tengo que ver qué elementos aportan algo o tienen que ver con ese sistema hidráulico. Y si yo veo elementos térmicos, pues los hago a un lado, yo veo elementos mecánicos que no tienen que ver, pues los hago a un lado y puedo ir aislando cuáles son los elementos que sí corresponden a ese sistema del cual estoy hablando, ¿ok? Y entonces es muy importante que ustedes se acostumbren siempre a hacer listas, a hacer diagramas, porque como ingenieros, para nosotros es sumamente importante. Por ejemplo, por eso es la importancia de que siempre usamos pizarroncitos y hacemos monitos en el pizarrón. Porque muchas veces a lo mejor yo les explico las cosas y aparentemente creemos todos que estamos entendiendo lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y resulta que cuando yo empiezo a hacer mi listita, dices, ay, yo aquí veo cosas que yo no había pensado, yo no había visto, no, yo pensé en otra cosa. Se dan cuenta de que no todos pensamos exactamente en lo mismo. Y cuando hacemos los garabatos, pues menos, dices, ay, yo no lo vi así, yo lo vi de otra forma. Y a lo mejor lo vimos de 3, 4, 5, 6 formas diferentes, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo de que estamos hablando de lo mismo? Pues siempre que podamos tener esas referencias, hacer un listado de elementos que requerimos, un diagrama, ¿verdad? Para ver cómo colocamos las cosas y entonces podamos tener ya unificar los criterios. Por eso siempre es importante hacer todo esto. Bien, entonces necesitamos para poder empezar a ver qué elementos forman mi sistema, pues tengo que ver qué elementos son los que tengo y con eso puedo saber si corresponden o no a lo que quiero que haga el sistema. Yo quiero un sistema que sirva para algo en particular. Entonces, ¿con qué elementos debo formarlo o qué elementos deben formar parte de ese sistema para que pueda llevar a cabo la acción o la tarea o el fin para el cual yo lo quiero? Entonces, de ahí viene pues el concepto de sistema, que era ese conjunto de chacharitas que deben estar relacionadas, que deben estar interrelacionadas, decían, pues con un cierto orden, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder obtener ese fin que se desea. Ya que si yo tomo cualquier cantidad de chácharas que no me interesa ni me he fijado si sirven o no para lo mismo y luego además las ordeno como caiga, pues lo más probable es que ese no va a corresponder al sistema,
ya que si yo quiero que sea un sistema que produzca algo en particular, pero yo meto cualquier cosa sin importarme si corresponde o no y las ordeno como caiga, pues la meta seguramente no se va a lograr. Parece muy simple, parece muy obvio, ya lo repetí 25 millones de veces y ustedes dicen, ay, otra vez más, maestra. Pues yo esperaría que al menos de las 25 millones de veces que ya lo repetí, pues con que una vez lo entiendas y lo apliques, ya lo hicimos. Porque todo lo que vamos a hacer, la modelación que vamos a llevar a cabo en este curso, depende de eso, de que tú primero identifiques correctamente los elementos, los coloques en el orden que corresponde, los relaciones como corresponde, para que tengas la función que se debe llevar a cabo. Si tú no logras eso, porque metes cualquier cantidad de cosas, tonterías, aunque no vengan al caso y las encajas a la fuerza, te vas a dar cuenta que no vas a llegar a ningún lado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues decíamos, es un asunto de concepto. ¿Ok? Bien. Una vez que ya se tiene esa relación, con esa relación decíamos, pues tú vas a obtener una función. O sea, y esa función, pues es ese modelito matemático que te describe precisamente toda esa relación e interrelación entre esos elementos. ¿Ok? Eso es lo que va a estar aquí adentro, que esa es la función. Aquí, cuando veamos un cuadrito que representa el sistema, esa es la función. ¿Ok? Bien. Y luego decíamos, para que este sistema lleve a cabo esa función, pues si simplemente tenemos el sistema así aislado, solito, ahí aventado, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque pues si no echas a andar al sistema, ¿cómo va a llevar a cabo su función? Pues no hay forma. Entonces, para que el sistema pueda llevar a cabo su función que necesita, pues necesita que lo eches a andar. ¿Con qué lo echas a andar? Bueno, pues aquí es donde comienza el detalle interesante, porque decíamos, ¿con qué echas a andar un sistema? Pues le tienes que dar una señal. Esa señal se llama entrada, pero deben tener mucho cuidado en recordar que la entrada son señales, o sea, le llamas señal o le llamas variable, ¿ok? Es una señal. La entrada es una señal. La entrada no puede ser jamás un objeto, porque tú no alimentas un sistema con un objeto, sino con qué alimentas un sistema, con una señal. Entonces, ¿qué es la entrada? Pues la entrada, ya habíamos mencionado algo, la entrada va a ser esa señal que va a echar a andar al sistema. ¿Y para qué eche a andar al sistema? ¿Qué características debe tener la entrada? Bueno, pues primero, esa señal debe ser la adecuada al sistema. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un circuito eléctrico, por ejemplo, pues tú no puedes alimentarlo con un chorro de agua, o con un cerillito, o con un zape. No, no, sinceramente no. ¿Qué tienes? ¿Cómo debe ser esta entrada si este es un circuito eléctrico? Pues obviamente debe ser una señal eléctrica. Si no es una señal eléctrica, pues el circuito jamás va a realizar su función. Pero y luego, además de ser de la misma naturaleza del sistema, ¿verdad? Es un sistema eléctrico, pues requiere una señal eléctrica como alimentación o como entrada, pero además requiere que esa señal o esa variable, ¿verdad? Sea la correspondiente para el sistema y además el valor que le corresponda. Porque, por ejemplo, tú dices, es que mira, necesito una señal eléctrica. Bueno, pues entonces métele un voltaje. No, pues ¿qué voltaje? Pues mira, métele 2000 volts.
Sí, pero espérame tantito. ¿Qué tipo? Este es un circuito. Si no es un circuito de potencia, y no estás hablando de una, este, de una subestación o una cosa así, pues entonces permíteme, o sea, alto voltaje, pues no, imagínense que está fuera su fuentecita para producir los 5 volts para alimentar nuestros circuitos de laboratorio y dices, no, pues métele ese trancazote, pues vas a quemar todo. Y dices, pero es que si era una señal eléctrica, si es de la misma naturaleza. Sí, pero no es de los valores que corresponden al sistema. Razón por la cual muchas veces ustedes van al laboratorio, bueno, no han ido, pero ya irán. ¿Y por qué se quema todo? Por eso, porque no estás consciente de qué cosa es una entrada. La entrada que debe ser una señal de la primero de la naturaleza que corresponde al sistema y luego de los valores que también sean los adecuados. Por aquello que dicen, ¿el tamaño sí importa? Oh, sí, siempre importa, ¿sí? Entonces, decíamos, la naturaleza debe ser la misma, pero el tamaño, el adecuado. Por aquello que decíamos, pues es que si es una fuentecita, si estamos hablando de nuestras fuentes de 5 que producen 5 volts, funcionan con la energía de línea. La energía de línea son quien aproximadamente que es 117 volts y tú le estás metiendo 220,000 volts, pues es obvio que no hay nada que ver, ¿no? Pues tengan mucho cuidado. Por eso, ¿qué es la entrada? Pues la entrada debe ser una señal, no es un objeto, es una señal, es una variable que tiene, que además de ser de la misma naturaleza del sistema, debe tener un valor adecuado. ¿Sí? Si no, por eso queman todo. Y en lugar de hacer que el sistema lleve a cabo su función, pues resulta que no va a ser su función, va a reventar. Y a menos que tú quieras producir una bomba, bueno, pues está bien, o algo que reviente, pues así lo haces, ¿no? Te metes una señal que no sea que sea suficientemente grande para que esto no lo soporte y lo revientes, si es que ese es el caso. Si no es el caso, sino lo que tú quieres es que el sistema lleve a cabo su función sin problemas, pues debes por eso tener mucho cuidado con cuidar lo que es la entrada. Entonces, ¿qué es la entrada? Pues ahí está, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de sistemas y cuando hablamos de cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado con el siguiente concepto, ¿ok? Resulta que, sin importar el sistema, todo lo que entra, todo lo que entre a un sistema debe salir, ¿sí? Entonces, entra, ahora sí que viene aquí la entrada, entra al sistema, hace que el sistema lleve a cabo su función y una vez que el sistema reacciona y empieza a llevar a cabo su función, no se puede quedar con todo ahí adentro nada más. Todo lo que entra debe salir, debe salir. Entonces, cualquier cosa que entra deberá salir. No puede ser que un sistema tú lo echas a andar y no saque nada. Ese puede ser un problema y un problema grave. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es un ejemplo muy agradable, pero yo espero que sea sumamente ilustrativo. Imagínense que ustedes comen y luego, entonces pues ya le meten algo al sistema, ¿va? Para que produzca los nutrientes que requiere su cuerpo, pero ustedes comen y luego siguen comiendo y luego van a comer y están así come y come y come y come. Pero resulta que tienen una oclusión intestinal.
¿Qué pasa si tienen la oclusión intestinal y todo lo que entra resulta que nunca sale nada? ¿Alguien tiene idea de qué es lo que va a pasar? Levanten su manita si alguien tiene idea de qué va a pasar con ese sistema si solo entra y nada sale. A ver, Salvador, cuénteme. Pues va a haber la manera o forma de salir, ¿no? O sea, todo lo que entra sale, entonces pues, va a reventar, va a buscar salida, ¿no? Va a buscar salida, carambas, ¿y por dónde cree que va a salir las cosas? No sé, va a reventar, ¿no? O sea, amigos. Y no por el lado que usted quisiera, ¿verdad? Seguramente no. Ujú. Ok. Eso va a ser bien feo. A ver, María, cuénteme. Bueno, tomando este ejemplo, tengo entendido que podría ser peritonitis, ¿no? Algo que le llaman peritonitis. ¿Y qué es la peritonitis, Eh, recuerdas? pues que era supuestamente cuando pues se inflama, digamos, el intestino así, de que precisamente pues no pueden, pues digamos, evacuar Ajá. y puede resultar infeccioso y también que puede, ¿cómo decirlo? Que se puede hacer un orificio en los intestinos y pues se riega todo prácticamente. Se riega todo porque no va a salir por donde debe, ¿verdad? Pues no, porque no, pues sí, ahora sí que como dijo el compañero, busca salida, ¿no? Va a buscar, así es, así es. Y es terrible, terrible, terrible. Y eso puede Que, causar la muerte. claro, sí, de una peritonitis. ¿Por qué? Pues porque a la hora que se revienta todo, imagínate, viene no solo todos esos desechos, sino además, ustedes recuerdan que en todo el estómago, ¿verdad? Y todo ese sistema para poder digestivo, ¿verdad? Tenemos muchos ácidos y esos ácidos queman y van a quemar ¿quién? Todo lo que hay y además todos esos desechos van a infectar parte que no debe venir, por eso viene todo aislado y en su tubito, ¿verdad? Que son los intestinos, el grueso y el delgado y el gruesito y el grueso, hasta que salga. Híjole, y entonces pues así es. Bien, muchas gracias. Sí, pues, Ok, y entonces, pues así como sucede en este ejemplo del cual estamos hablando y que puede tener todas las consecuencias y muchas más de las como las que estamos mencionando, de que puede reventar las tuberías, ¿verdad? En este caso de nuestro cuerpo y salir las cosas, ¿por qué? Porque todo lo que entra debe salir. ¿Por dónde? Por donde se pueda. Si por donde debe salir no puede salir, va a salir por donde caiga. Algo va a reventar internamente y saldrá por otro lado. ¿Ok? Pero todo lo que entra va a salir. ¿Sí? Por eso hablamos de la cuestión del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues porque esa es muy gráfica y sabemos que sí, por el lado de salud, pues es muy grave el hecho de que tienes una oclusión y las cosas van a salir por algún lado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, muchas veces hasta con derrames, los derrames que llega uno a tener. ¿Por qué? Pues porque los vasos, por donde va la sangre, igual no pueden pasar por donde deben y entonces pues igual se rompen, se revientan, se riegan, ¿no? Y ocurren, pues, por ejemplo, han oído de muchos de los derrames cerebrales. ¿Por qué se dan? Pues porque los vasitos se revientan, porque vienen con tanta sangre y entonces ocurre lo que los médicos llaman se forman los famosos moretones, ¿verdad? En el cerebro y entonces, pues ahí vienen los problemas, las apoplejías y muchos otros problemas graves que llega uno a tener. ¿Por qué? Pues porque las cosas deben circular, deben entrar y salir por donde corresponden, no hayan por dónde, pues van a salir por
donde se pueda, causando los estragos y los problemas que se puedan causar. Entonces, lo digo porque es muy importante que tengan en cuenta eso. Todo lo que entra debe salir. Todo lo que entra debe salir. De manera que si yo que si yo tomo nota y digo, ok, ustedes recuerdan que siempre todo lo que ocurre en un sistema, yo lo puedo graficar y yo digo, ok, pues sí, pues es que mira, yo voy a observar y me dicen ustedes, pues es que mira, la gráfica del sistema es esta y no hay nada. ¿Por qué si yo eché a andar al sistema tendría yo una gráfica en la cual yo no tenga nada que poner aquí? A ver, levanten manita, ¿qué opinan? ¿Bajo qué circunstancia yo no tendría nada aquí? Y esta sería mi gráfica. A ver, Jesús, cuénteme. Pues sería por la falta de variables, ¿no? No sabemos qué es lo que estamos tratando de graficar. Pero, y más allá de la falta de variables, más bien, ¿qué sería? Porque, o ¿a qué le llamas falta de variables? ¿Falta de variables en dónde? Porque yo tengo aquí mi sistema. ¿Qué estarías haciendo realmente si tuvieras esto? Que te generara nada. ¿Por qué no habría nada? A ver, Salvador, cuénteme. Bueno, tal vez porque, bueno, una es porque no echaste a andar el sistema por falta de variables de entrada, otra por a lo mejor que esté mal la función. Entonces sería muy posible que fuera, ¿por qué? Pues porque no estás haciendo nada, ¿verdad? Sí. Claro, eso podría ser, sí, claro. A ver, Miguel Ángel, ¿qué más nos quiere aportar? Yo pienso que es porque no estamos pidiendo nada a la salida y por eso no nos da la gráfica. ¿Y por qué no estás pidiendo nada a la salida? Porque o se te pasó o no tienes nada o tampoco no tienes nada que graficar. ¿Pero por qué no tienes nada que graficar? ¿Por qué no No tendrías nada que graficar en el sistema? A lo mejor porque está mal conectado. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que no está ocurriendo? No está funcionando el sistema. No está funcionando, pero ¿por qué no funciona? Es porque los elementos no están relacionados y eso hace que no funcione correctamente. Ahí va. ¿Porque no está recibiendo una entrada? ¿Mande? ¿No está recibiendo una entrada? Eso es muy probable. Así es, ok, muchas gracias. Pues sí, todo lo que mencionan pues tiene que ver, pero principalmente, ¿por qué un sistema no generaría respuesta? ¿Por qué no podrías tú graficar ninguna respuesta? Pues principalmente porque obviamente jamás lo alimentaste. ¿No? No hay entrada. Pues si no hay entrada, el sistema no realiza función. Y si el sistema no realiza función, porque nada entró, ¿qué cosa va a salir? No puede haber salida si nunca hubo entrada. Así de simple. Nunca se cargó el sistema, no hay carga, ¿no? No tiene el sistema con qué chambear. ¿Qué va a hacer? Nada, absolutamente nada. Esa es la única razón por la cual tu gráfica no tendría nada. Pues tengan cuidado. A mí realmente no me interesa analizar un sistema que no hace nada. Todo lo que vamos a trabajar en el curso es pues es precisamente ver qué cosa hace el sistema cuando lleva a cabo su función.
Entonces, realmente siempre me va a interesar analizar un sistema cuando lo echas a andar y ver qué produce, ¿sí? Entonces, la única opción que tienes de que el sistema no haga nada y no te presente nada es porque no lo echaste a andar jamás. Y entonces, ¿para qué carambas lo analizas? Sí, entonces tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Decíamos, es un asunto de concepto, pero que luego ya verán, se les va a olvidar y me van a entregar estas gráficas así. Y pues obviamente, pues tache. Porque si yo lo que quiero saber es qué hace el sistema y tú me dices, pues no hace nada. Ok. Ya dijimos, ¿cuál es la única opción realmente de que no haga nada? Pues de que no reciba ninguna señal del sistema, ¿no? Ninguna señal de entrada. Entonces, si no hay señal de entrada, pues obviamente, pues por eso nunca va a producir salida. Es la única opción. Pero si a mí lo que me interesa es cuando sí hay señal de entrada, pues obviamente sí me interesa conocer qué cosa produce. Esa es la parte interesante aquí. Entonces tengan cuidado cuando, sobre todo, cuando grafiquen qué sucede. No hay nada, pues es porque jamás te preocupaste por echar a andar al sistema, pues por eso nunca vas a obtener nada. Perfecto. Bien, entonces ya hablamos de lo que es la entrada y de lo que es la salida, y bajo este concepto simple decíamos, pues ¿qué cosa es la salida? Pues cualquier cosa que produzca el sistema. Ahí sí. Una vez que lo echas a andar, dependiendo del valor de entrada, pues tú vas a observar que algo se produce. Entonces, ¿qué cosa produce el sistema? ¿Qué cosa sale del sistema? Pues lo que sea que salga del sistema, eso es la salida. ¿Ya? No hay mucha ciencia. Ahora, ¿qué cosa es la salida? Pues la salida también va a ser una señal o variable. ¿Sale? No hay más. Entonces recuerden, todo lo que vamos a trabajar y todo lo que vamos a estudiar y analizar en este curso y prácticamente en cualquiera, siempre que veamos sistemas, ¿qué es lo que vamos a analizar? Funciones o bien ganancias y señales y o variables. Es lo único que vamos a trabajar, funciones, ganancias, señales y variables. ¿Sí? Es lo único. Yo no puedo meter aquí como entrada un objeto a otro y luego que aquí haya otro objeto y que se produzca otro objeto. No. Cuando hablamos de estos cacharritos que tenemos aquí, que son la entrada al sistema y la salida, estamos hablando de funciones y señales. No estamos hablando de objetos, no hay objetos, son funciones y señales. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Todo lo que vamos a llevar a cabo aquí es la relación entre funciones y señales. Y aquí viene otra parte que es muy importante. El sistema puede hacer lo que sea. Solito, pues, tiene alguna función, tú lo alimentas, ves lo que sale, pero puede ser que eso que sale no sea exactamente lo que tú quieres. Tú necesitas que el sistema lleve a cabo sus acciones o produzca lo que va a producir el sistema, pero tú necesitas precisamente hacer un pequeño ajuste que se genere algo muy particular. Y eso muy particular, el sistema solito no te lo va a dar. ¿Ok? Entonces va a ser sumamente importante, y de ahí la importancia de lo que vamos a hacer nosotros. Va a haber la importancia de meter algo que se le llama control. ¿Ok? Ese control. Y entonces aquí, ¿qué cosa hace el control? Bueno, pues el control lo que hace
es que todo esto que se lleva a cabo aquí, ¿ok? Pues lo que va a hacer es, ya que ese control tú lo puedes poner por fuera, por dentro del sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues el control lleva a cabo varias acciones. Si ustedes ven, cuando nosotros hablamos de es que es el control, tú tienes el control. ¿Qué le suena la palabra control? ¿Qué hace un control? A ver, díganme algunas palabritas curiosas que recuerden, ya saben, sobre todo si levantan su manita para que yo pueda tomar nota de sus participaciones, sería excelente. A ver, cuéntenme. Eso es. A ver, Carlos, Arturo, cuénteme. ¿Qué nos quiere decir? Díganos alguna palabrita que se le ocurra. Pues yo veo el control como la programación, por así decirlo. Ajá. Bueno, así es como yo lo veo, como la programación del sistema, por así decirlo. Ok, programación. Bien. ¿Qué más, jóvenes? Entonces, a ver. Veamos, a ver, María, cuéntenos. Tener un orden dentro de nuestro sistema, de cada uno de nuestros elementos. O sea que el control sería, ¿pone orden o cómo? ¿A qué le llama control? Al orden de cada uno. Ajá. Ok. Bien. A ver, ¿cómo lo pronuncia, joven? ¿Ángelo? Sí, Ángelo. Va. A ver, cuénteme. Yo lo percibo más como el dominio que se tiene sobre los aspectos del sistema. Va. Ok, a ver, Miguel Ángel, cuénteme. Yo lo tomo como el poder de mandar o de controlar algo. Como el control de la tele, manda a la tele a qué canal quieres. Ya, va. Ok, a ver, Esperanza, cuénteme. Para mí es el proceso que verifica el rendimiento. O sea que un control verifica. Pues para checar si funciona, de que igual tomando el ejemplo del control remoto, de que apretando el botón encendido encienda el televisor. En dado caso pero que no, ¿y el control cómo verifica? Pues al momento de encender la televisión, porque luego... Sí, pero la actividad que realiza el control es la de verificar. No. Pues eso me dijo usted, que el control verifica. Pues es el proceso de verificar. Sí, pero si es el proceso, el control no es el proceso. ¿Sí? Sí, ya me quedo. Ok, va. A ver, Victoria, cuénteme. ¿Qué piensa? Pues yo digo que es la señal que manda el sistema, ¿no? Por ejemplo, como están refiriendo mis compañeros al control remoto, él manda la señal a la televisión para que cambie de canal o configure el canal o así. Bueno, yo lo veo de esa forma. Algo así, ok. A ver, María Fátima, cuénteme, ¿qué opina? Pues yo entiendo que en este caso el control sería como la medición, bueno, digamos medición o mejor dicho evaluación del sistema en sentido de que pues si cuenta digamos con los elementos necesarios o así para que se tenga pues un buen funcionamiento. O sea que usted dice que el control evalúa. Es una evaluación y regulación. A ver, una evaluación y una regulación son cosas diferentes. No, sí. ¿Cuál le gusta? Mejor evaluación. No sé, o sea, no lo sé. No sé, es que... sí, no se preocupe. Mira, la idea de preguntarles es esa, porque muchas veces sí tenemos la idea y a la hora de que decimos las cosas, luego ya nos hicimos bolas y no sé qué. O sea, se trata de que tratemos de organizar nuestras ideas, ¿no?
Y escuchar lo que quieran, yo por eso no se preocupe. ¿Sí? Gracias. ¿Va? Sí. Ok. Bueno, ¿algo más? Bien, a ver, Ana Paula, cuénteme. Bueno, yo creo que el control son las instrucciones que recibe el sistema para funcionar correctamente. ¿El control son instrucciones? Ajá, bueno, es que igual retomando lo que decían de pues el control remoto para prender la televisión, lo relacioné con que pues tú lo aprietas y recibe instrucciones, ¿no? En este caso sería prender o subir el volumen, como cosas específicas que le da al sistema para que tenga un funcionamiento adecuado. Ok. Va. Bien, a ver, Salvador, ¿qué más nos quiere decir? Pues igual yo soy de acuerdo con mi compañera, no me acuerdo quién es, que significa, pues sí, más que nada medir el valor de, ya sea de, pues sí, de variables, ¿no? Para poderlas manipular, ¿no? Para poder manipular esas variables para corregir a lo mejor corregir o limitar, ¿no? Para que no se desvíe esa variable, ¿no? Más que nada por el método de observación, creo yo. Va. Ok, a ver, Jessica, ¿qué más nos quiere decir? Yo veo el control como que es algo que nos permite tener el mando para manejarlo como nosotros queramos. Ah, va. O sea, manda. Ajá. Va. Bien, bien. Ok. Héctor, ¿qué nos quiere decir? Yo uniendo los conceptos que ya dijeron algunos compañeros, para mí es como, tomando de referencia el control, la programación que tiene o diferentes aparatos electrónicos es lo que se me viene primero a la mente para poder, pues sí, mandar lo que requiere hacer la herramienta. Bien. Ok. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues resulta que cuando nosotros estamos hablando de control, pues sí tiene que ver mucho con muchas de las cuestiones que ustedes dijeron. Algunos todavía nos falta ubicar un poquito las ideas, o sea, tienen una idea muy general, pero concretarla ahí es donde la cosa no jala tan bien. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que vayamos escuchando cosas y vayamos ubicando los elementos que necesitamos. Bien, cuando nosotros hablamos de control, el control lleva a cabo varias acciones, y esas acciones que lleva a cabo el control es lo que nosotros vemos aplicado precisamente sobre todo en todos los, decíamos, si estamos hablando de los aparatos, ¿verdad? Que tenemos, que decían, bueno, el control de la tele, el control para cualquier otro elemento que usamos en casa, el control de lo que sea, ¿sí? Lleva a cabo acciones. Entonces, el control son acciones muy específicas. Y entonces resulta que el control, ¿qué hace? Hace específicamente, lleva a cabo 3 acciones particulares. Entonces vamos a ver qué acciones lleva el control, que son así como sus básicas. El control lleva a cabo las acciones de regular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el control va a regular. Esa es una de sus acciones. La otra puede ser la de mandar. Otra puede ser la de, pues, dirigir. Y cuando hablamos de estas acciones,
Pues resulta que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense bien, hay que preguntarnos a quién regula, qué manda o qué dirige. Bueno, pues estas acciones que lleva a cabo el control son acciones que lleva a cabo a través de quién, a las señales o las variables que están en el sistema. O sea, estas acciones el control no controla al sistema, controla las señales o bien las variables que intervienen en el sistema. Entonces, cuando ustedes están hablando, por ejemplo, del control remoto de su televisor, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, si ustedes están hablando del control del volumen, ¿qué están haciendo? Pues están regulando, ¿verdad? Esa señal acústica, ¿verdad? La señal el sonido, ¿no? Sí, están regulando, pero dicen, es que que sea más bajito, pues lo regulan para que sea poquito. Ay, no, necesito que esté más fuerte. Pues entonces regulan ¿para quién? Para que sea más fuerte, ¿no? Luego dices, ok, a lo mejor dirigen. Pues cuando estamos hablando tal vez de cambiar de canal, ustedes recuerdan que cada canal le corresponde una frecuencia. Pues entonces lo vas dirigiendo a esta frecuencia, a la otra frecuencia, ¿sí? Entonces tú dices, ok, es que cambia del canal 17 al 280. Bueno, pues cada canal tiene una dirección diferente, entonces dirígelo. Si es de mandar, igual puede ser quien mandas de un lado, lo mandas a otro, ¿no? A eso se refiere el control, a esas acciones. Pero esas acciones se llevan a cabo en donde directamente a las señales del sistema. Sí, a que todo lo que estamos diciendo, lo que mencionan, es que los canales, el encendido, el apagado, subir, bajar volumen. Pues todo eso que son parte de las señales del sistema que llevan y las diferentes funciones que se llevan a cabo dentro de todas sus funciones del sistema, pues está todo eso, ¿no? El encender, el apagar, el elegir los diferentes canales, el volumen, todo eso está aquí y entonces tú no necesitas un solo control, sino son diferentes controles. Si ustedes ven, porque necesitas un control para apagar el encendido, entonces en alguna sección dentro de todas los elementos que forman a mi sistema, entre las relaciones que hay entre todo eso, por ahí debe estar ¿quién? El encendido y el apagado. En otro lado está los canales, ¿verdad? Cómo se generan los canales y cómo se ubican. Y luego, ¿verdad? Todas esas direcciones. Y después también está la parte de quién? Se genera el volumen. Y todo eso se requieren controles. O sea, se requiere regular, mandar o dirigir a esas señales, a esas variables. A eso se refiere el control. Y entonces, si tú lo que quieres, regresamos a nuestro sistema en general, tú lo que quieres es que la salida se mantenga en un valor específico y ese valor específico es ¿quién? Depende de ciertas acciones que se deben llevar a cabo aquí adentro. Pues entonces tú vas a tener que colocar los controles que te ayuden a quién, a regular, a mandar, a dirigir esas señales que en los diferentes elementos que están aquí adentro para que la respuesta se ubique donde tú la quieres. Y entonces cuando nosotros colocamos un control a un sistema,
entonces este sistema deja de ser un simple sistema y se convierte en un sistema de control. ¿Ok? Entonces, una vez que tú colocas o introduces controles a un sistema, ese sistema es un sistema de control. Y ese sistema de control, pues tiene sus objetivos. Y entonces nosotros podemos ir y ver ya, si ustedes ven en las notas que ya les compartimos, ahí van a encontrar un poquito más amplio lo que son todos estos elementos de los cuales estamos hablando. Y ahí dentro de las notas dice que el sistema de control pues no va a ser otra cosa, sino que metamos a la licuadora y hagamos un mix de lo que ya vimos que era el sistema, que era un sistema, y en el momento en el cual le metemos el control, simplemente completamos la definición, y ahí que nos diría que igual un sistema de control pues va a ser ¿quién? Ese conjunto de elementos, ¿verdad? Relacionados, interrelacionados, con un cierto orden, de manera que que mandan, dirigen y regulan al mismo sistema, o bien podría ser que regulen a otro sistema. ¿Ok? Y a eso se refiere. Y luego resulta que hay un detalle que es muy interesante, que es, bueno, una vez que tú ya tienes tu sistema de control, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues ya lo explicamos y ya nada más podemos ir concretándolo. Y de acuerdo a esto, el objetivo que se persigue al implementar este sistema de control, pues es precisamente el de controlar ¿quién? Controlar la respuesta o la salida del sistema, pues por medio de la entrada y aplicando los elementos del sistema de control. ¿Ok? Ese sería el objetivo. Entonces aquí, siempre que estemos analizando nuestros sistemas, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver? Que se tenga, que queremos como respuesta del sistema para ver cómo lo vamos a lograr. Observar, el sistema dada su función tal cual, ¿es posible que yo lo controle únicamente por medio de la entrada? ¿Sí o no? Si no es suficiente, porque cuando yo caracterizo al sistema, o sea, yo voy alimentando diferentes señales de entrada, observo la respuesta y no se genera exactamente, no hay forma de generar exactamente lo que yo quiero, eso quiere decir que es porque ese sistema, yo necesito entonces agregar controles para que entonces sí, una vez que yo agrego los controles suficientes y necesarios dentro de mi sistema, bueno, entonces ahora sí, si ya tengo mi sistema, quiere decir que requiero ese control para convertir este sistema en un sistema de control, y ahora sí, con esos controles que yo voy a colocar para que regulen, manden y dirigen esas señales de mi sistema, de manera que yo cuando eche a andar al sistema con entradas muy específicas, ahora sí yo puedo asegurar que la respuesta va a ser exactamente lo que yo quiero. Entonces el concepto a grandes rasgos es eso. Para eso quiero yo que mi sistema se convierta en un sistema de control. ¿Ok? Para que el sistema lo que él quiera, si no haga exactamente lo que yo quiero. Exactamente lo que yo quiero. Y esa es la belleza de esto. Y todo nuestro curso nos va a llevar precisamente a lograr esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo vamos a hacer que un sistema, sin importar su naturaleza, sin importar lo que él quiera, sin importar lo que haga,
puedo llevarlo mediante la aplicación del control a que haga lo que yo necesito para cada caso. ¿Ok? De eso se trata todo lo que vamos a hacer. Entonces decíamos, todo esto, si ven ustedes, son conceptos. Y esos conceptos, bueno, pues vamos a ver cómo los vamos a llevar a cabo a través de, pues, algunas operaciones matemáticas. Entonces, todo esto lo voy a lograr mediante el modelo matemático. Y ya llegaremos al modelito matemático. Bien, vamos a ver lo siguiente. Sí, no sé si tienen preguntas. Siempre que tengan preguntas, dudas o lo que sea, acuérdense, siempre levanten su manita y atendemos lo que necesiten, ¿sale? Sí, por aquello de que luego yo me emociono, y hablo. Entonces deténganme en el momento en el que algo no quede muy claro, levantan su manita y ya les damos oportunidad de que pregunten cualquier cosa que necesiten. Bien. Decíamos, ya les compartimos las notas primeras notas del curso, y entonces vamos a ir revisando algunas cosas. Hay algunas cosas que a lo mejor me brinco un poquito porque pues ya quedan implícitas en lo que ya explicamos, ¿no? Pero cualquier cosa que no quedara del todo clara, bueno, pues lo podemos ir revisando. Entonces, en el momento en el que tengan, decíamos, cualquier duda, pues siempre levanten su manita y atendemos lo que se necesite. Bien. Dentro de las formas en las cuales o los elementos que vamos a usar para llevar a cabo el control, pues resulta que tenemos algunas, digamos, como en todo, ¿verdad? Hay presentaciones, ¿no? Diferentes envases en los cuales tú colocas las cosas. Y aquí para nosotros, para llevar a cabo el control, llevamos a cabo esas conexiones de dos formas básicas. Una, digamos, que es la parte barata, ¿no? Cuando necesitas aplicar una solución económica, rápida, económica y bastante eficiente, vas a poner el sistema en una presentación. Pero cuando requieres una solución más sofisticada, ¿sí? Que tenga, obviamente, esa forma más sofisticada lleva más elementos, y al llevar obviamente más elementos, pues sí, su costo se va a elevar. Entonces, tenemos estas dos presentaciones. Y obviamente cada presentación tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y tiene sus aplicaciones. ¿Ok? Entonces va a depender de qué es lo que quieras hacer. Necesitas, deseamos algo más sofisticado o algo más sencillo, pero que igual funcione correctamente. Bien, entonces tenemos dos opciones. Decíamos la barata y la cara. Bien, entonces esas opciones son las siguientes. Entonces los sistemas de control, porque estas dos opciones son sistemas de control perfectamente diseñados, o sea, no están fuera son sistemas de control tal cual. Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción que se llama control de lazo o malla abierta y el de lazo o malla cerrada, que son mis dos opciones de sistemas de control. Digamos, ambos son sistemas de control. Entonces, digamos que nuestra versión barata o económica es el sistema de control que se le llama de lazo o malla abierta. Estos sistemas de lazo o malla abierta, pues decíamos, pues sí, son sumamente sencillos, sumamente económicos. ¿Por qué? Pues porque no llevan tantos elementos. Sí, llevan unos controles muy, muy sencillos. Y estos tienen algo que es distintivo. El primer distintivo de los sistemas de malla o lazo abierto,
Pues es que resulta que son sistemas que yo puedo representar así. Simplemente tengo mi sistema de control. Tenemos la entrada, tenemos la salida. Aquí, si ustedes ven, no hay nada que relacione la entrada y la salida, ¿verdad? Por fuera, sino simplemente echas a andar tu sistemita, produce tu respuesta y asunto arreglado. Dices, sí, bueno, ¿y entonces dónde está el control? Ah, pues el control está aquí adentro. Ese control generalmente se da vía, digamos, a lo mejor programa. Hay programas, ¿no? De forma que este sistema se va a llevar a cabo siempre, siempre, siempre. Tú echas a andar al sistema, una vez que lo alimentas, el sistema realiza su función, lleva a cabo todos los controles correspondientes y produce su salida. ¿Sí? Pero resulta que en la vida real siempre existe el riesgo de que existan perturbaciones. ¿Qué cosa es una perturbación? Bueno, pues una perturbación es cualquier cosa ajena al sistema, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que dicen, bueno, es que luego en la mañana, según donde estés, a veces hace muchísimo frío, luego va subiendo la temperatura y se va medio templando, pero luego hace mucho aire, pero y luego llueve, y luego el sol está quemando, y ya después ya no, y luego yo no sé qué, y hay unos cambios de temperatura y de climas, pero espectaculares que llegamos a tener en un día, ¿no? Obviamente eso a muchos sistemas los llega a afectar. Sin embargo, y obviamente esas perturbaciones, esos cambios, sí pueden llegar a afectar y variar la entrada de alguna forma, ¿sí? Sin embargo, este sistema no es susceptible a que le importe las perturbaciones, no le importa. Simplemente dice, pues yo estoy haciendo mi chamba, yo realizo mi chamba con lo que hay y produzco mi salida, siempre. Pero si hay perturbaciones, y aquí sí, si llega a haber perturbaciones importantes, cambios importantes, este sistema no los detecta, no detecta esas variaciones. El sistema simplemente lleva a cabo su acción. Por ejemplo, un sistema de control de lazo abierto podría ser a lo mejor, por ejemplo, el microondas, ¿no? ¿Qué pasa con su microondas? Bueno, ¿ustedes qué hacen? Digamos que vamos a preparar a lo mejor palomitas, ¿no? Van a meter una bolsita de palomitas de palomitas de maíz. ¿Qué pasa con esa bolsita de palomitas de maíz? Ustedes tienen que programar al sistema y eso es lo que van a hacer, programarlo. ¿Sí o no? O sea, le ponen, ya ven que tiene luego el botoncito de palomitas, pero a veces no se fijan ustedes. Acuérdense que este sistema hay que tener mucho cuidado. Si tú lo pones a accionar correctamente, va a funcionar bastante bien. Si no, pues no. Entonces, acuérdense, cuando le aprietan el botón de palomitas, muchas veces sí marca para 2 tamaños de bolsa, porque han visto que hay unas bolsas chiquitas y unas más grandes. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, simplemente ponen el botón de palomitas, no se fijan, y puso la bolsa grande y no la chiquita, ¿verdad? Y ustedes meten una bolsa chiquita, entonces, ¿qué pasa? Ustedes, ¿qué hacen? A la hora de que apachurran el botón de las palomitas, para que hagan las palomitas, el sistema ya tiene todos los datos con los cuales debe funcionar, ya tiene los controles. ¿Cuál es el control? Pues el control de temperatura, el control para que gire el plato y además el tiempo que va a estar funcionando, ¿ok? Pero resulta que ustedes, la entrada, meten la bolsa de palomitas, ¿verdad? Meten las palomitas ahí, pero resulta que la cantidad de los granitos de palomitas que vienen en una bolsa pequeña, pues son
poquitos, pero si el control aquí ustedes no se fijaron y el sistema va a trabajar para una cantidad, está programado para una cantidad mayor de granitos de palomitas, entonces el sistema va a funcionar para esa cantidad, no para la cantidad que tú metiste. Entonces quiere decir que ahí hay una perturbación. ¿Por qué? Porque no está la cantidad correcta, pero el sistema no se da cuenta, porque tú le pusiste tú ahí, entonces trabaja con el programa que ya trae, ¿sí? No está contando, no cuenta, no pesa, no tiene un control. A lo mejor diría, no, espérame, me dijeron que era para tantos gramos y esto pesa menos, por lo tanto, no, pues aquí hay un error. No se da cuenta. Tú metes la bolsita y entonces resultado, palomitas quemadas. ¿No? Así de simple. O al contrario, elegiste mal el programa, le pusiste el de la bolsa chiquita, pero metiste una bolsa grandota, entonces igual, ¿qué es lo que está pasando? Está la perturbación, porque en lugar de meter la cantidad de granos que correspondían a la bolsa chiquita, tú metiste una cantidad mucho mayor, obviamente, resultado, pues el resultado es ¿quién? Pues que más de la mitad de la bolsa a lo mejor, ¿verdad? La mitad de los granitos que están en la bolsa no reventaron. Y dices, pues es que ese sistema no sirve, maestra. No, sí sirve. Funciona perfectamente. Lleva a cabo la función que está programada. Entonces, si tú programas para una cantidad pequeña de granitos, funciona como corresponde. Si tú eliges el programa para una cantidad mayor de granitos, funciona tal cual. Ahora, para que esto funcione correctamente, ¿qué debes hacer? Bueno, y ahí es donde vienen las ventajas, las desventajas. Bueno, pues este sistema, si ustedes ven, funciona perfectamente una vez que tú eliges la programación con la cual quieres que trabaje, va a llevar a cabo su acción. Entonces, si tú quieres que la salida sea la correcta, la adecuada, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, pues primero, entonces siempre que tú tengas el cuidado de proporcionar la entrada adecuada, la correcta, la que pide el sistema, para la cual está hecho ese programa, la respuesta va a ser la correcta. ¿Sí? Entonces tú programas para una bolsa grande de palomitas y metes una bolsa grande de palomitas, ¿verdad? O sea, una cantidad grande de granitos, metes esa cantidad para la cual está hecho el programa, ¿qué crees? Pues va a salir tus palomitas perfectas sin ningún problema. ¿Sí? Tanto si es una bolsa grande como una bolsa chiquita y tú eliges el programa correcto para una cantidad grande o una cantidad pequeñita, pues tus palomitas van a salir perfectas. Entonces, este sistema, para que funcione correctamente, ¿qué tienes que hacer? Cuidar que la entrada sea la adecuada. Trata de que no venga a suprimir por fuera las perturbaciones, de manera que siempre que llegue lo que se necesita para echar a andar al sistema, el sistema va a realizar su función sin problema. ¿Ok? Entonces va a funcionar perfecto. Entonces decíamos, pues es que el microondas ¿a poco a poco no funciona? Claro que funciona. ¿Por qué a veces funciona y a veces no? Ah, pues por el error de la interfaz del humanito. El humanito no hace lo que debe, por lo tanto el sistema pues no puede funcionar correctamente. ¿Sí? Lo mismo si van a calentar comida, ¿sí? Si ustedes ven, hay elección de programas que dice para guisados, ¿verdad? Para congelados y para varias actividades peculiares, ¿no? Si ustedes checan el manual, pueden observar que
Ahí dice, mira, para descongelar carne, y muchas veces que debes elegir para descongelar carne hasta pesos, ¿no? Entonces te habla, a ver, ¿cuánto peso metiste? ¿Cuánta carne congelada? Ah, pues 10 gramos, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, medio kilo, no sé cuál. Ah, o en libras o como venga. Ah, bueno, si tú si tú eliges el programa de forma correcta, verás que las cosas van a salir bien. Pero ¿qué pasa? No lo eliges, ¿verdad? Tú no me pues, ay, descongelar, ay, lo primero que salga, ahora le va. Y luego resulta que o no se descongeló ni tantito lo que metiste, o se empezó hasta medio cocinar y sale todo medio feo. ¿Por qué? Pues porque no tuviste el cuidado de tener en cuenta la entrada que solicita el sistema para llevar a cabo su acción. Pero el sistema funciona. Lo mismo podemos hablar con muchas lavadoras, las lavadoras de ropa, con muchos otros de los electrodomésticos que usamos, ¿ok? Que llevan a cabo sus acciones automáticas, ¿sí? Se basan en programas, pero si tú no cuidas la entrada, el sistema no va a llevar a cabo la respuesta de forma correcta. Ese es el error. No quiere decir que los sistemas de malla abierta no sirven. No, sí sirven y funcionan perfectamente bien. Claro, son para usos en los cuales tú no requieras mucha exactitud, porque ahí sí, las pequeñas variaciones que pueda tener la entrada, pues van a generar variaciones de respuesta. Y si tú no necesitas que haya una gran exactitud dentro del sistema, por ejemplo, si hablamos del microondas, dices, ay, pues mira, le falta un chirris, pues lo metes otro poquito y no pasa nada, bueno, pues le das otra repasada y ya, no hay ningún problema. Entonces, para ese tipo de cuestiones funcionan perfectamente. Y lo podemos ver en la industria en muchas acciones, ¿ok? En donde la precisión, ¿verdad?, que se requiera no sea mucha. Y entonces dices, bueno, mira, varía un chirris, no pasa nada. ¿Ok? Y funcionan muy bien. Ahora, parte de ese funcionamiento que tienen los sistemas de malla abierta, pues sí, va a depender mucho el que funcionen correctamente de que tengamos calibrados los elementos que conforman al sistema, ya que si hay una descalibración o muchas veces resulta que pasan cuestiones como, por ejemplo, hay elementos que requieren pilas. Y si tú no estás atento y no revisas que ya están muriendo la pila y no la cambias a tiempo, pues obviamente eso también va a provocar que el sistema presente algunas variaciones más allá. Y entonces sí, dices, pues no, que era muy bueno y pasó algo ahí tremendo. Pues sí, claro, pasó algún error enorme porque o no está bien calibrado, o algo ya le falta a su calibración, o bien se acaba una pila, pues ya algo ya está fallando. Eso puede producir que el sistema de malla abierta pues ya no jale tan bien. Son los errores que podríamos tener. Pero si cuidamos todo eso, va a funcionar muy bien. Otra de las características que tiene y que es muy apreciada, es que no va a presentar problemas de inestabilidad, ya que el sistema lleva a cabo sus acciones sin ningún problema. Y eso es bello. Entonces tiene, decíamos, muchas ventajas. Y solo si tú cuidas aquellas cuestiones que pueden generar algún problema, te darás cuenta que esto resuelve la mayor cantidad de soluciones, soluciones que requieras para controlar sistemas y hacerlos económicos, porque obviamente llevan menos elementos. Entonces, si no fueran tan económicos, no podríamos tener, por ejemplo, microondas en casa, ¿no?
porque serían carísimos. Entonces son baratos y por eso tenemos muchos otros elementos en casa que llevan a cabo sus acciones y los podemos comprar. ¿Por qué? Pues porque son económicos y la mayoría son de este tipo. Y vamos a ver que aquellos elementos que sí podemos llegar a tener en casa, pero que principalmente hay en la industria, pues son muy caros. Entonces, aquellos que llegan a tener esos elementos en casa, pues es porque pues, sí tienen billete y sí le invirtieron para tener esas cosas carísimas en casa. Y ya hablaremos de eso la próxima clase. Entonces ahorita pues lo dejamos hasta aquí, que sería todo lo que podríamos decir de manera muy sencilla acerca de los sistemas de lazo o malla abierta. Y podemos hablar de muchos sistemas donde se aplica este tipo de control. Decíamos, es muy, muy, muy apreciado. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya mañana pues seguimos hablando acerca de la otra presentación, que sería el lazo o malla cerrada. Ya toda esta información ya la tienen ustedes ahí en el Classroom, junto con otro documento más. Entonces ya por si quieren echarle un lentecito, una ojeadita para que podamos avanzar. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo conceptos que son sumamente importantes. Decíamos, aquí lo importante es entender el concepto. No tanto que memorizan cosas, pero sí que lo entiendan. Entonces, para que vayan leyendo esta información. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna otra cosa, pues nos vemos mañanita. ¿Ok? Que les vaya bonito. Ok, profesora. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Vaya bien bonito. Hasta mañana. Hasta luego, profesora. Gracias.